Bueno, estamos en vivo y grabando. Y me falta compartir la otra parte de la pantalla. Compartir solo. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí está. Bien. Habíamos visto teorema del seno. ¿Sí? Ahora nos falta ver el teorema del coseno. ¿Sí? Con el teorema del seno, nosotros calculábamos lados y ángulos. Con el del coseno también vamos a calcular lados y ángulos. Pero lo que vamos a hacer, lo que nos va a sumar, por así decirlo, del teorema del coseno, es a resolver triángulos de este tipo que con el teorema del seno no podríamos resolver. El teorema del seno resuelve muchos triángulos de este tipo, que no tienen ángulos rectángulos, pero hay algunos que no los puede resolver. Y vamos a ver en la práctica por qué. Acá en el cuadrito violeta dice, con letras violetas dice que el teorema del coseno se utiliza para resolver un triángulo oblicuo-ángulo por ejemplo, cuando se conocen los tres lados del triángulo, o sea, supónganse que el lado A, tengo la medida del lado A, del lado B y del lado C, que miden 5, 6, 7 o 10, 35 y 40, lo que sea, pero no conozco ninguno de los ángulos de adentro, ¿sí? Entonces, una de las utilidades que tiene es para calcular esos ángulos, ¿sí? O cuando se Ok. conoce... Sí. No, ok, dije. Ah, bien, bien. Recuerden que nosotros con el teorema del seno, si hubiéramos tenido este escenario que conocíamos los tres lados, sería imposible calcular alguno de los ángulos, ¿sí? Porque si plantean la fórmula, ustedes van a tener dos incógnitas siempre, van a tener dos ángulos como incógnita, ¿sí? Voy a admitir a alguien más, ahí está. Bien, eso ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Luego ustedes, una vez que veamos los dos teoremas, yo les voy a dar un ejercicio cualquiera y ustedes van a tener que ver qué fórmula utilizar, ¿sí? Parecido a lo que hacíamos con las razones trigonométricas, donde yo les daba la fórmula y ustedes tenían que ver, dado el ejercicio con los datos que tenían, cuál aplicar, acá sería más o menos lo mismo, ¿sí? Con un poco de sentido común y mirando las fórmulas, ustedes tendrían que poder deducir cuál usar, ¿sí? Bien. Bueno, No hay, en realidad, tenemos dos formas de utilizarlo. Calcular un lado faltante, ¿sí? Que vamos a empezar por ese ejemplo, y vamos a ver después cómo calcular ángulos, ¿sí? Bueno, calculando el lado faltante, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a utilizar para calcular lados, ¿sí? Al teorema del coseno? Siempre que tengamos dos lados y el ángulo que está al medio, ¿sí? Siempre vamos a tener dos lados que conocemos y un ángulo que está al medio, ¿sí? Esta es la forma más fácil y rápida de identificar cuándo usar el teorema del coseno para calcular lados. La otra forma es ir planteando teorema del seno, ¿sí? Que ahora yo lo voy a plantear de forma fallida para que veamos por qué no nos va a servir el teorema del seno. Lo voy a hacer rápido, pero lo voy a hacer, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarle la fórmula del teorema del seno y van a ver por qué no se puede usar. Ahora lo tengo por aquí. o sea, profe, que el del teorema del seno tenemos como que usar el opuesto, tipo el lado opuesto al ángulo, Claro, ustedes van a ver que siempre, y en el coseno, el que está en el medio de los dos de los dos lados. claro, eh,
Algo así sería, ¿sí? Fíjate que Ok. acá el teorema del seno dice, se utiliza para resolver un triángulo cuando se conoce un lado y dos ángulos, o cuando se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Fíjate Sí, que acá, en este que es el teorema del seno, yo tengo dos lados, pero no conozco el ángulo que está al medio, ¿sí? sí, entonces no es coseno. Bien. Y yo si, por ejemplo, quisiera aplicar el teorema vamos a ir al teorema del coseno, ahí, ¿sí? Vengo para acá y voy a copiar el ejemplo. Aquí está. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, ¿sí? Tratando de ver si podemos con el teorema del seno resolverlo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El lado a encontrar acá es el lado A, ¿sí? Sí, Entonces yo tengo que conozco B y C, y conozco el lado alfa que es 47. Entonces yo reemplazo los datos, ¿sí? Entonces el lado B mide 45. El lado C mide 66. Y el lado alfa mide 40, el ángulo, creo que dije lado. Bueno, entonces, recuerden que yo tenía que elegir siempre, si tengo que calcular el lado A, obviamente voy a tener que elegir esta parte de la fórmula, ¿sí? Y con alguno de los otros dos formar la ecuación. Tomando cualquiera de los dos, supónganse que quiero tomar esta parte, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas incógnitas voy a tener? ¿Puedo averiguar alfa acá? una o dos. ¿Puedo averiguar como hacíamos el otro día, puedo averiguar el lado A acá? No alfa, el lado A. No, ¿Sí o no? Cuando yo empiece a plantear y pase esto para el otro lado, ¿sí? Me voy a encontrar con que tengo otra incógnita, que es el ángulo beta, ¿sí? Entonces voy a tener una ecuación con dos incógnitas, por lo que esto no me va a servir, ¿sí? Lo mismo pasaría si uso la otra parte de la fórmula, ¿sí? Si uso esa Sí. parte de la fórmula, me pasaría lo mismo, tendría dos incógnitas, ¿sí? ¿Se Claro, tenemos entiende? que tener una sola. Claro, sí, entonces esto no me serviría a mí. El teorema del seno no me sirve, Ok. porque yo estoy planteando algo y tiene más incógnitas tiene dos incógnitas y yo necesito una sola. Entonces, nosotros tenemos a mano el teorema del coseno, perdón, que son fórmulas. Recuerden que ustedes las pueden tener a las fórmulas, pero tienen una particularidad, ¿sí? Fíjense que acá tienen la fórmula para el lado A, para el lado B y para el lado C. ¿Qué pasa generalmente? Nos encontramos a veces con ejercicios que en vez de tener A, B y C tienen H, I, J o X, Z, I, no sé, cualquier otra letra, ¿sí? Entonces acá la fórmula más o menos es siempre la misma, ¿sí? Y ahora les muestro por qué. De este lado de la ecuación, ¿sí? Va el lado a calcular, ¿sí? En este caso, si yo tuviera que calcular eh, el lado, por ejemplo, para calcular el lado A, ¿qué fórmula usaríamos? La primera, ¿sí? Porque tiene el lado A Sí, sí, al principio, ¿sí? Pero porque yo acá planteé A, B y C, si fuera X, Y, Z,
les complico la vida, o estamos en un problema porque no tengo A, B y C. Entonces, siempre lo que van a tener que plantear es que el lado que van a calcular, ¿sí? Que van a poner acá, con la letra que quieran, con la letra que les parezca, tiene que ser opuesto, fíjense que estamos en teorema del coseno, pero hablamos de opuesto también, al ángulo que vamos a usar como dato, ¿sí? En este caso, yo voy a usar el ángulo este alfa, que se puede llamar beta, que se puede llamar como sea, Pepito, ¿sí? Pero para calcular el lado que yo necesito, que es A, el ángulo que va a ir acá es el opuesto. Que esto es obvio, porque yo después acá en este caso, por ejemplo, no tengo, o podría tener igual, podría tener el valor de otro ángulo, ¿sí? Tranquilamente. Pero en este caso yo tengo solo el valor de este, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿O más o Más o menos? menos, ¿Más o menos? sí. Bueno, bien, vamos a ver otro caso, o otra forma de resolverlo, ¿sí? Vamos Pasa a que no hacer, entendí porque, o sea, no escuché porque se me cortó. no importa, vamos a hacer otra forma, a ver. Vamos a buscar otra forma, si lo ven, otra forma de explicarlo. Yo voy a borrar las letras, ¿sí? A ver si esto lo puedo hacer un poco más grande. Voy a borrar las letras y después las voy a ir escribiendo, ¿sí? No quiero borrar todo porque si no fue para escribir los exponentes más que nada, ¿sí? Bien, Bueno, a ver, acá estoy. Y voy a poner un texto acá. Bueno, en este caso yo tengo que calcular el lado A, ¿sí? Entonces, la fórmula siempre, cuando arman la fórmula ustedes, la pueden armar por partes, ¿sí? Si bien ustedes van a tener la fórmula, la pueden tener, ustedes dicen, bueno, el lado a calcular, ¿cuál es? A, ¿sí? Entonces ahí va a ir al cuadrado, ¿sí? Y el ángulo que tengo como dato es el alfa, ¿sí? Que va a ir acá. ¿Y cuánto mide? 47, 47. ¿sí? Y acá vamos a aclarar el lado a calcular opuesto al ángulo que tenemos como dato, ¿sí? O en realidad, vamos a hacer, está mal lo que estoy poniendo, porque si yo tuviera otro ángulo confundiría. Eh, debería utilizar el ángulo opuesto al lado que necesito calcular. A mí me gustó más, no se van a confundir. Entonces, yo para la fórmula, voy a aclarar acá, para la fórmula debería utilizar el ángulo opuesto al lado que necesito calcular, ¿sí? O sea, si yo necesito Sí, calcular el lado, lo vamos a poner con rojo acá, el A, voy a usar el el alfa. ángulo, el alfa, ¿sí? Bien. ¿Y cómo sigue la fórmula? Bastante sencillo. Lo único que siguen, si yo voy a calcular el lado A, que no lo tengo, de este lado van a ir los lados que sí tengo, que son el B y el C. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Por ahí los propongo como podría plantear la fórmula 100 letras y ponerle lado 1 y lado 2, o no sé, por ahí no sé si confunde la forma de verla. Porque a ver qué pasa, pues no todos los ejercicios tienen A, B y C. Eh,
Si todos los ejercicios tuvieran A, B y C directamente, ustedes ven las fórmulas y dicen, bueno, para calcular el A uso la primera, para calcular el B, ¿sí? Pero la realidad es que no es así. Por eso la fórmula la utilizamos así. Después ahora van a ver que el cálculo es muy sencillo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Se entiende cómo plantear la fórmula? Sí, sí, ¿O lo vemos de nuevo? Sí, sí, ahora sí. sí, ¿Ahora yo lo sí? entendí ahora. Sí. No, ¿hoy no entendías o todavía no Sí, entendés? yo también lo entendí. Hoy no No, lo ya entendía, entendí, ya pero entiendo ahora ahora. también. Bien. Bueno, vamos con la resolución entonces. Acá quedaría igual, del lado todavía del... Y acá tendría que reemplazar nada más, 45. Ahora lo voy a copiar, le voy a poner el cuadrado de arriba, más 66, uy, pará, se me fue. Más 66, menos 2, por 45, que es B, por 66, que es C, y acá ya puedo calcular el coseno, voy a poner el cuadrado acá arriba, y acá ya puedo calcular el coseno de 47. Me da 0,60, redondeo 0,68. ¿Sí? Y voy resolviendo. 45 al cuadrado. Esto lo puedo resolver en la calculadora. A ver si ahora puedo abrir la otra. Lo puedo resolver todo seguido, no hay problema. 45 al cuadrado más 66 al cuadrado menos 2 por 45 por 66 por 0,68. Eso me da... ¿por qué me dio menos? Porque me faltaron los paréntesis, me parece. Vamos a nuevo. ¿Paréntesis en dónde? Fíjense que ¿En acá, los dos? claro, fíjense que acá, teóricamente la calculadora me lo tendría que haber tomado, pero no me lo tomó. Lo que yo tengo que hacer primero es separar en términos, ¿sí? Acá iría un término, ahora lo vamos a hacer desde abajo. Se está quedando sin tiempo, dice. Acá iría un término, lo voy a hacer con... Porque ya pasaron casi los 40. El otro día me regaló. Y todo esto sería otro término, ¿sí? Entonces en la calculadora iría entre paréntesis. En el caso de que se termine, genero otro y lo vamos se lo comparto por Classroom. Ok. Pero igual el resultado le quedó mal porque cuando puso el 0,68 se olvidó la coma. Bien, bien, bien. Me parecía 2 por 45 por 66 por 0. Ah, porque no me toma la coma de la... Me tengo que poner el punto. Ahí está. 2341,8. Bueno. Gracias por el aporte. 2368. Daba esto. Nada que ver, 2341. Les pido disculpas, pero una nena chiquita y se nos despierta 5 veces a la noche, así que a primera hora del día no estoy con todas las neuronas. Más adelante tampoco, pero bueno, esto es peor. No pasa nada. Bien, entonces, lo que hago al final es pasar como raíz cuadrada, ¿sí? El exponente lo paso como raíz cuadrada. Esto creo que no hay mucho inconveniente. Voy a tener que dibujar una raíz cuadrada acá.
Si está al cuadrado, pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Y el resultado, vamos a hacer acá, ¿dónde está la raíz? Acá. 48, eso es lo que valdría el lado A, 48,39. ¿Se entiende el cálculo? ¿De El ahí cálculo terminé el ejercicio? así termina. No sé si Ah, parece, no, no es muy complicado, ¿no? Por lo que se ve el cálculo. no. Bueno, por eso, Pensé lo que más iba a ser complicado... mucho más largo. No. Lo más complicado del teorema del coseno es la ubicación de los datos, ¿sí? Sí, Porque ¿qué se les complica a veces cuando hay otro ángulo? Cuando hay otro ángulo, que bueno, cuando hay otro ángulo pasa otra cosa, porque yo puedo aplicar el teorema del seno ahí, si ahí yo tengo otro ángulo como dato. Por eso le digo, el único caso que lo pueden usar es cuando tienen este escenario, cuando conocen un solo ángulo y los dos lados que están al costado, ¿sí? Si ustedes conocieran otro ángulo, ya pueden aplicar el teorema del seno. Vieron que hoy lo quisimos aplicar y no nos daba. sí, Entonces, el único caso que lo van a usar va a ser en este, ¿sí? Refiriéndonos a lados, ¿sí? sí. Bueno, me quedan 6 minutos. Bueno, por ahí llego a lo del ángulo y después vamos... Bueno, igual no importa. Con total... Bueno, acá está explicado. Nada más que lo que hace es directamente pasar la raíz primero, ¿sí? Y después reemplaza los datos. Pero es lo mismo que hice yo, ¿sí? Ok. Puede ser que acá le dé 48,27 por el tema de los decimales. Vieron que algunos me preguntaron, me mandaron consultas con respecto a los decimales. Cuando ustedes vieron que yo fui redondeando ahí. Bueno, yo lo redondeo por una cuestión de que, nada, porque algunos lo van haciendo por separado, pero si utilizan todos los decimales no pasa nada. A ver, si les da 48,20, fíjense que acá no pasa nada, 48,27 y a mí me dio 48,39. Si estuviera mal el ejercicio, si hubieran hecho algo mal, acá le hubiera dado cualquier cosa, hasta en negativo, ¿sí? Eh, pero cuando hay diferencia de pocos decimales, hasta a veces les puede diferir un dígito acá, no pasa nada. No estamos construyendo un edificio que tenemos que hacerlo el cálculo totalmente preciso, ¿sí? Por lo menos a mí lo que me Bueno, interesa es que sepan hacer lo de arriba, no el cálculo finito, ¿sí? Lo aclaro porque muchos me han preguntado y no hay problema que me lo pregunten, pero lo vuelvo a aclarar acá por las dudas que alguien necesite la aclaración. Bien. Y ahora calculamos el ángulo, calcular el ángulo comprendido entre dos lados que se conocen su medida. Acá tenemos otro escenario, que es el cálculo del ángulo cuando nosotros tenemos los tres lados, ¿sí? ¿Podríamos utilizar el teorema del seno acá nuevamente? ¿Qué les parece? mm, ok. No, porque el Sí. teorema del coseno. Miren, demuestro, esto es una demostración lo que hago yo. No es una demostración, pero en realidad no se llama demostración, una prueba de factibilidad, lo que hago yo. Porque por ahí a veces las cosas se explican y decimos, esto es así porque es así. No, tiene un porqué, ¿sí? Vamos a ver, plantear el teorema del seno en este caso. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Van a ver que cuando lo ven,
se van a dar cuenta por qué utilizamos el del coseno. Bien. Yo necesito calcular el... Porque no están los otros ángulos. Claro, exactamente. ¿Sí? Si yo Y como vamos tengo... a tener más incógnitas. Claro, nos pasa lo mismo. Lo hago acá que es rápido, total, no tengo que reemplazar en ángulos. El lado A, 6. El lado B, 8. Y el lado C, 12. ¿Sí? Y yo tengo que calcular esto, o sea, el ángulo, esa letra griega, si no recuerdo mal, es gamma. Pero bueno, supónganse que es el ángulo ahí. Cualquiera que use de estos dos van a tener otra incógnita, así que no sirven. Tampoco se puede hacer. Tampoco se puede hacer. ¿Sí? Entonces, descartamos teorema del seno. ¿Ah? La otra opción es usar el teorema del coseno para calcular ángulos, y no tengo otra opción, así que vamos más abajo, teorema del coseno. Aquí estamos. Bueno, ahí estamos. Yo cuando les planteé las fórmulas, a ver si las podemos poner más arriba. En este caso no sé si sirve la demostración. A veces se las hago, pero se terminan mareando. Fíjense que yo tengo acá la fórmula, que en este caso sería el ángulo que yo necesito encontrar está acá. ¿Sí? Lo voy a recuadrar un poquito. ¿Sí? Entonces la fórmula que yo tengo que usar, ¿sí?, va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a hacer con un cuadrado. Si yo tengo que calcular ese ángulo, la fórmula que tengo que usar es esta. Pero tendría que despejar todo. Tendría que pasar todo esto para el otro lado, para que me quede solo. ¿Sí? No puedo pasarlo. Bueno, está la demostración que como no lo vamos a hacer ahora, no me interesa mucho, y estamos acotados de tiempo, no lo voy a hacer. Yo en época de clase, ahí está. Después lo uno al video y lo subo todo junto. Sí. Bien. Bueno. Entonces, para calcular el ángulo, yo podría mostrarles cómo pasar todo para el otro lado, ¿sí? Pero ahí se unió alguien más, Clary, pero no sé si ahí faltaba alguien más. Bueno, pero lo que vamos a hacer es usar la fórmula directamente. Ah, me fui más abajo. Profe, dice Maru que no se puede conectar de vuelta. A ver, ¿por qué? No sé, dijo eso. Tipo que te avisemos que no se puede conectar de vuelta. A ver si le puedo mandar no sé cómo mandarle le mando por mail la invitación, a ver. O capaz que es porque no tiene tiempo. Ahí pasé al grupo que tenemos con Adrián y que está en la mamá de Valen. Sí, Mandé el ID, la contraseña y el link. bueno, buenísimo, va a ser más rápido que se lo pase yo por acá. Bueno, lo voy repasando desde acá entonces y después lo hago yo en el Paint. Vamos a ver cómo hallar el ángulo ahí. Van a ver que, como les dije yo, vamos a usar la fórmula del lado C. Dice, como conocemos todos los datos necesarios, los sustituimos en la fórmula y despejamos el ángulo
Fíjense que acá ya está toda despejada la fórmula. Ustedes la fórmula la pueden usar tal cual como está, teniendo en cuenta que el ángulo que vamos a calcular va a ser opuesto, ¿sí?, al primer lado que va a ir acá, ¿sí? Siempre, después como vayan los lados acá, no importa que vaya el B acá y el A acá, y acá lo mismo, que vaya adelante y atrás. Pero si ustedes no ponen primero el lado que está opuesto al ángulo a encontrar, les va a dar mal el ejercicio, ¿sí? La fórmula va a ser siempre igual. Lo único que van a tener que tener en cuenta es esto, que el lado, el ángulo a buscar y el lado van a ser opuestos, el primer lado, ¿sí? Después tienen los otros lados aquí. Vamos a ver y a solucionarlo acá, ¿sí? Yo voy a ir armando la fórmula porque acá ya viene armada, ¿sí? O se las copio acá directamente. Voy a copiar una parte de la fórmula, vamos a hacer así. Y después ubico los lados adentro, así más rápido. Bueno, vamos a borrar acá. Ahora sí. Bien. Entonces, la fórmula va a ser siempre, para calcular uno de los ángulos, pueden calcular en este caso podrían calcular cualquiera de los tres. Lo que va a variar, ¿sí?, es cómo ubican los lados. Entonces, siempre el primer lado que va a ir acá va a ser el opuesto. el opuesto, ¿sí? En este caso, el opuesto del lado que estamos, del ángulo que estamos buscando es 12, ¿sí? ¿Sí? Va a ir 12 al cuadrado. Y después, menos cualquiera de los otros dos lados. Puede ser el 6 primero, ahora le pongo el cuadrado, y el 8 después, ¿sí? En la segunda parte no hay problema con el orden, porque no les altera el resultado. ¿Sí? Y abajo lo mismo, porque abajo menos 2, ahí está Valentina, menos 2 por 6, ahí no va al cuadrado, ahí. ¿Sí? Paso siguiente. Lo que tengo que hacer es resolver, ¿sí? Bueno, lo voy a borrar de nuevo. Vamos a calcular. Y como ven, son bastante sencillos los cálculos acá también. 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Eso me da 44 arriba. Se está escuchando a mi hija gritando. Y acá sería menos 2 por 6 por 8. En la parte de abajo. Menos 96. Lo que me queda hacer es hacer la división. Eso sí lo podría haber hecho si quieren con paréntesis. Podría haber abierto un paréntesis acá y podría haber hecho 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado, si lo quieren hacer con la cálculo, menos 8 al cuadrado.
Y ahí cierro paréntesis, dividido, paréntesis nuevo, menos 2 por 6 por 8. Y eso me da como negativo, no pasa nada, yo voy a poner como 0,46. Tendré que agrandar acá la hoja. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto, habíamos dicho, es menos 0,46. Redondeamos. Y, por último, coseno a la menos 1 acá. El menos, me estoy comiendo el menos en todos lados, 46. Ahí va. Entonces el ángulo va a medir 117,39 redondeado. ¿Estamos? Sí, Fíjense que si yo veo la medida del ángulo, 117 grados, es razonable porque acuérdense que el ángulo de 90 llegaba hasta ahí, ¿sí? Si yo me empiezo a ir para la izquierda, va a ir aumentando de 90 hasta llegar a 117. Obviamente acá 180 y la vuelta entera es 360. Pero es razonable, ¿sí? Como les sí. dije, no pretendo que hagan la medida justa, ni que esto, pero sí con un sentido común. Si el ángulo me hubiera dado 80 o 40, me daría algo así, si yo lo dibujaría, y es incorrecto. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Ahí se está uniendo Sofía. Bien. Entonces, ese sería el resultado. Recuerden esto, ¿sí? El ángulo a calcular y este lado, el primero, son opuestos. Los otros van ubicados en la posición que quieran. Después, los ejercicios son muy similares, ¿sí? Y también como pasa con el tema de los lados, si ustedes, obviamente, si hubieran tenido cualquier ángulo acá como dato, podrían haber usado el teorema del seno para calcular otro ángulo, ¿sí? Supónganse, no sé, voy a plantear para calcular el ángulo beta, que lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Y acá voy a escribir beta, lo voy a escribir con mayúscula para no ir a buscar el... Si yo tuviera que calcular ese ángulo, ¿sí? ¿Cómo hubieran planteado la fórmula? O sea, ¿cómo se hubiera planteado las fórmulas? La fórmula sería beta es igual a coseno a la menos 1 coseno a la menos Y 1, después ponemos primero el lado B. correcto, al lado B, ¿sí? Lo voy a borrar. Y el primer lado que va en la fórmula, como dijo alguien, no vi quién dijo, no estaban mirando ¿Es el Sofía, opuesto? Zamal. Sofía, ahí Claro, iría el opuesto el- al ángulo beta, que sería el lado B, que es 8, ¿sí? Y después armo 8, que ahí le pongo el cuadrado, 8 menos cualquiera de los otros dos, 12 menos 6, ¿sí?
Después le agarramos los cuadrados. Y resolvemos igual que antes. Menos 2 por 12 por 6. ¿Sí? Ahí quedaría planteado. Es bastante, la lógica es bastante sencilla de recordar. No creo que se le complique con esto. ¿Sí? Bueno, Sí. a ver, fíjense que acá está resuelto. Y acá ya hay ejercicios para hacer. ¿Sí? Algunos me preguntaban en esto, porque este libro por ahí tiene la forma de plantear los ejercicios así, el punto, el lado MP que va del punto M al P, ¿sí? El lado M, el ángulo M como dato, tiene como un sombrerito arriba de la M, y el lado RM, bueno, esos son los datos que tienen, ¿sí? Y lo que tiene que calcular acá es el valor de X en cada figura que... Ah, el lado PR en el primero, no veía cuál era. Sería el lado de P a R, este sería el lado. Después ustedes les pueden poner... ¿Cómo? Ah, bueno, que no lo sabía eso. Sí, porque algunos me han preguntado y a veces se presta para confusión. En realidad yo en clase común yo los planteo así los ejercicios un poco para salir un poco de lo que ven en clase, porque por ahí el que va a estudiar algo con matemáticas después se encuentra con un planteo diferente, y es para que como que se salgan un poco del molde y traten de ver los ejercicios de manera abstracta, de verlo como lados y no como a veces como letras, ¿sí? Como, siempre acá es ABC, y no, son lados, se les pone la letra para identificarlos, pero son lados y ángulos, ¿sí? Después ustedes acá, si quieren, a modo de borrador, ustedes le ponen A, B y C y le ponen lo que quieran. En ese sentido, después si lo resuelven bien no hay problema. O después lo ponen como, en un borrador lo plantean como con A, B y C y después lo pasan, lo reemplazan por MP, RM y lo siguen resolviendo así. De última, el que lo quiere modificar y se le complica, no hay problema. Me lo resuelve con A, B y C y no hay problema. Bien. Ejercicios. No, por ejemplo, son 3 calles y tiene que calcular el ángulo que determina las calles A y B, ¿sí? La calle A y la calle B, y ahí al medio hay un ángulo. Tienen que calcular ese ángulo tal como lo hicimos mostrando con el teorema del coseno, ¿sí? Bueno, en la explicación anterior. Y acá, fíjense que acá ya tienen A, B y C, y los ángulos tienen el punto A, bueno, de ahí le ponen, si quieren, alfa, lo manejan como quieren, los nombres de los ángulos, ¿sí? Pero en los lados ya tienen A, B y C, ¿sí? Bueno, después lo que queda es ejercicios combinados de ambos teoremas, ¿no? Sabiendo los dos teoremas, ustedes pueden acá, podemos hacer alguna clase más igual, explicando estos ejercicios, porque capaz se me hace muy largo entonces. Acá hay un resumen y ejercicio de repaso, ¿sí? Bueno, a ver, si quieren, les dejo estos de práctica y no sé si es mucho o es poco, parece más que nada, no parece mucho. Y después la semana que viene vemos estos, ¿sí? La clase que viene la hacemos todo práctica y explico esos ejercicios, ¿sí?
porque la verdad que estos son parecidos a lo del teorema, lo que hicimos con razones trigonométricas, que había que encontrar la forma de los triángulos, ¿sí? Sí. Acá dice calcular la longitud del lado indicado con la flecha, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos que calcular este lado y tenemos dos triángulos. A ver, capaz que se me hace mucho lío, a ver cuánto tiempo me queda. No me dice acá, bueno. Supónganse este. Vamos a pasar acá al final. Y acá jugamos nuevamente con las figuras. ¿Sí? Y los ángulos. Fíjense que acá, yo en una figura esta tengo un paralelogramo donde el ángulo este de 110 es el mismo que este que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, si este mide 110, los voy a mostrar con una flecha. Si este mide 110, este es como un rectángulo torcido, el paralelogramo, ¿sí? Esto también va a valer 110. Entonces, cuando yo pongo que vale 110 esto acá, yo ya tengo, perdón, no me sirve mucho, ahí, no, para nada. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, si sé que este mide 110 y este mide 32, ¿cuánto va a valer el tercero? Bueno, planteo 180 menos 110 menos 32. ¿Sí? Y allí voy a tener el valor del ángulo que falta, que es 38. ¿Sí? Si yo sé que el triángulo es el mismo arriba y abajo, yo digo que esto mide 32 también. Que en realidad no es así, es 38, es como el del otro lado, y este 32. Y ahí ya tengo para calcular el lado este, ¿sí? Que si lo cortan a la mitad, al triángulo tienen los tres ángulos y tienen un lado que es el de 20. Entonces pueden aplicar uno de los dos teoremas. Tienen dos triángulos acá. Si después si quieren lo pueden, en el papel los dibujan y los cortan a la mitad. Sí. De todas maneras, no se preocupen, intenten si quieren hacerlo, pero yo los voy a explicar la clase que viene. ¿Sí? Ah, ok, mejor. Vamos a hacer estos de práctica a partir de la página 21. Y el martes que viene voy a tratar de hacer la clase a la tarde. Vemos la solución, vemos cómo resolver estos. ¿Sí? Bueno, Después, fíjense que ahí hay un resumen y hay ejercicios de repaso. Y no hay mucho más de teorema del seno y del coseno. Y acá terminaría lo que serían los temas del primer trimestre. ¿Sí? sí. Fíjense que ya no sigue más el apunte, así que tenemos esto es lo que quedaría del primer trimestre. ¿Sí? Entonces quedamos así. Vamos a hacer así. Después, con respecto a las evaluaciones, no. Ayer mandaron una resolución como que ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, tengo 10 minutos todavía. Como que van a ser a criterio, no va a ser con número. ¿Sí? O sea que no pusieron el criterio si es aprueba o no aprueba, no sé, pero
según lo que mandaron desde el Ministerio de Educación, es sin número. Así que después veremos, creo que tampoco se definió, pero lo más seguro que acá sea por trabajos entregados, lo de la aplicación de las notas. Así que más adelante vemos cómo, o sea, no vemos, sino cuando se defina, les estaré avisando, seguramente de dirección les van a avisar. Así que bueno, nada. Quedamos así, yo después subo esto, voy a juntar los dos videos y se los subo a YouTube, ¿sí? Bueno, Y resuelven, el que pueda me los manda, ya me lo deja en el Classroom, lo de página 21 sería, todo lo de página 21. ¿Sí? sí, Bueno, Bueno, anda gracias. por ahí Valentina, así la saludamos. No sé, a ver, no sé si nos escucha. Ay, ahora sí. Ajá, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? estoy bien contenta. ¿Hoy estás contenta? Mi casa quiere cumpleaños. El otro día estabas medio enojada el otro día. ¿Qué te pasaba? Mira, ¿Cómo andás? ¿Extrañás los compañeros? sí. ¿Sí? ¿Qué te Bueno, ya nos vamos a volver a ver en algún momento, ¿vale? Sí, cómo no. Cómo no, acá en La Pampa estamos bien, así que a ver qué nos manda. Ay, para que no lo puedo agrandar. Es un triángulo. ¡Qué bien! Bien, vale, en ángulos. Pero no Bien sé ahí. nada. Voy con la calma. A ver, mostrar, a ver el triángulo de nuevo. Ah, este. Ah, ¿eh? ¡Qué bien! Ah, es una genia. Sí, cómo no. Mami, ahora sí, mamá. Vamos a hacer una captura. Mami. ¿Todo bien, Mamá, Valen? todo bien. ¿Vos te levantás muy temprano? Sí, ¿Sí? gracias, que sí. Sí. ¿O te hago levantar temprano yo? ¿Y el perro? ¿Cómo se llama el perrito que tenés? Jupito, te conté que me fui. Me fui lejos a buscar a Jupito. ¿A dónde se fue a la calle? Sí, yo casi para allá. Pero el copito este. Ay, Dios mío. Bien